Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno es poder estar juntos, unos acá presencial, otros a la distancia, para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar viendo la segunda parte acerca de un remanente de Israel será salvo antes del reino milenial. Esto es necesario verlo en tres partes. Ya vimos la semana pasada una primera parte y hoy vamos a ver este título: Israel dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Pero permítanme orar primero para presentar este estudio bíblico al Señor. Padre bendito y amado, tuya es la gloria, tuya es la honra. Ahora nosotros vamos a estudiar tus palabras. Te ruego, Padre, por los presentes. Te ruego también por los que están a la distancia, para que todos aprovechen esta bendición, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades, Señor, que no sigamos ningunos conceptos ni ninguna costumbre, que veamos lo que tu palabra nos dice y seamos fieles a lo que ella enseña. Ayúdanos, Señor, a entender este tema en el día de hoy, a trazarlo como tu palabra nos lo enseña. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Repito el título: Israel dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Ya nosotros vimos la semana pasada que el Señor quiso establecer a Israel, a los israelitas, como su nación especial. El pueblo de Israel rechazó a Dios. En una ocasión le dijo a Samuel que querían ser como las otras naciones del mundo. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Dios le dijo al profeta: haz lo que ellos te dicen, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Así que, hermanos, pasaron muchos años después de esto. El pueblo seguía en estado de rebeldía, en estado de esa rebelión constante contra Dios, pero Dios en su amor vino de manera personal. Dios nació como un judío, nació en Belén, creció en aquel pueblo, y sabemos que a los 30 años de edad el Señor inició su ministerio mesiánico sobre el mundo. Ahora, vamos a ver qué es lo que el Señor comienza a hacer cuando Él inicia su ministerio. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Quisiera que alguien se lea los versos 14 y 15 para que veamos qué es lo que Jesús comenzó a hacer cuando inicia su ministerio. Amén. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Repito, Israel rechazó que Dios reinara, rechazó a Dios. Entonces Dios mismo vino, se hizo hombre, en la persona del Verbo, vino como hombre llamado Jesús. ¿Y qué comenzó Jesús? Comenzó a predicar ¿qué? ¿Pero de qué?
Vamos a ver, hermano, pero lo acabamos de leer. A predicar las buenas nuevas, las noticias del reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús viene a predicar? El reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Comenzó a establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿cómo estaba gobernado? ¿Cómo? Satanás gobernando los reinos de la tierra. Gobernando los reinos de la tierra, sabemos la razón, ¿verdad? Adán le dio ese derecho a Satanás de ser el que gobernara los reinos de la tierra. Ahora, pasaron los años, Dios levanta a su pueblo de Israel, era el pueblo exclusivo, especial de Dios, pero Israel le dijo: nosotros no queremos ser pueblo de Dios, queremos ser como las demás naciones. Pero Dios en su amor, ¿qué hace? Viene y en persona camina por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, con la predicación del evangelio, ¿qué comienza a establecerse en la tierra? El reino de Dios. Reino que el pueblo de Israel ya lo había rechazado. Es importante que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo acerca de esto. Debemos tener esto claro. El reino de Dios inició su establecimiento con la predicación del evangelio. Ahora, los fariseos en una ocasión le hicieron una pregunta al Señor. Vamos a verlo en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Vamos a ver lo que ellos preguntaron y que el Señor les dijo a los fariseos. Capítulo 17 de Lucas, versos 20 y 21. Vamos a ver lo que Jesús les dijo. Amén. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Noten, hermanos, que ellos estaban esperando, los fariseos esperando el reino de Dios, y lo siguen esperando, los judíos, el reino de Dios, el Mesías. Sin embargo, ¿qué les dice Jesús? ¿Cuál es la expresión? He aquí, el reino de Dios está entre vosotros, está aquí ya, no estaba, sino que ¿quién lo trajo? Jesús. Jesús está hablando con ellos. Él es el que trae el reino de Dios para que sea establecido acá en la tierra. Así que estamos viendo, y esto es lo que debe quedar claro en la mente de cada cristiano: Israel rechazó ser el pueblo de Dios. No es que Dios los rechazó a ellos porque Dios quiso. Ellos rompieron el pacto con Dios. El pacto era condicional. Si obedecen, van a vivir en esas tierras. Si obedecen, serán una nación bendecida. Si obedecen, tendrán paz. Si obedecen, tendrán las bendiciones del Señor. Pero Israel, ¿qué hizo? Desobedeció los mandatos del Señor. Y bien sabemos que todo lo que Dios nos da, aparte de la salvación, es condicional.
Dios pone condiciones para darnos cualquier cosa, salvo la salvación, que es incondicional. Usted y yo no la merecemos, no la podemos ganar, y Dios de una manera incondicional, por su pura gracia, nos salva, nos redime. Ahora bien, cuando estamos hablando acerca de ese reino que los fariseos estaban esperando, Jesús les dice, ya el reino está entre ustedes. Ahora, ¿qué era necesario? ¿Qué era necesario? Que Israel recibiera el reino. Recuerden, Israel rechazó el reino, la nación rechazó que Dios gobernara. Ahora el Señor vuelve otra vez, y a través del Evangelio, ¿qué quiere el Señor? Establecer el reino entre ellos. El Señor insiste en su amor y su misericordia. Lo rechazaron, no quisieron aceptarlo, pero el Señor ahora, ¿qué hace? Viene a convencerlos, hermanos. Reciban el reino. Usted se imagina lo que es que usted le mande, una persona se está muriendo de la sed y usted le manda el agua y la persona la rechaza, y usted sabe que la persona se está muriendo de la sed y le manda agua con otra persona y lo rechaza, y finalmente usted viene a traerle el agua, y cuando usted le pase el agua a la persona tira el agua en el piso. Eso es lo que hizo Israel. Eso es lo que hizo. ¿Mandó el Señor profetas? ¿Muchos o pocos? ¿Y qué hicieron? Lo mataron, lo encarcelaban, lo apedreaban. Eso hicieron. Ahora viene Jesús a traerles el reino, para traerles la bendición del reino. ¿Qué habría pasado si Israel acepta a Jesús como el Mesías? ¿Creen ustedes que la historia del mundo sería esta? No, esta no sería la historia del mundo. Y los judíos y todos los israelitas vivirían en este tiempo en una paz, una abundancia y una bendición extraordinaria. Ahora, Jesús estaba estableciendo el reino, pero le advirtió con claridad que ese reino de Dios que estaba entre ellos, recuerden, no está hablando del reino antiguo, no está hablando de la nación, ahora está hablando de que del evangelio que representa el reino de Dios. Si creían al evangelio, el reino iba a ser establecido, reino espiritual y reino material, sin ninguna duda. Pero el Señor les advierte que esa era la última oportunidad. Recuerden que la nación de Israel desde el siglo XV, antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo, tuvo la oportunidad, estamos hablando de 1500 años, 1500 y tantos años, tuvo la oportunidad de mantenerse siendo el pueblo exclusivo de Dios. ¿Y cuál es la última oportunidad? El mismo Señor que viene. Ahora Jesús les da una advertencia, les dice que el reino les iba a ser quitado. ¿Cuál reino? El que se le estaba proponiendo. Les iba a ser quitado. Vamos a seguir viendo Mateo. Vamos a ver Mateo. Vamos a ver si los lectores se preparan con el micrófono. Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43. Amén. Dice, por eso
les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Si usted mira el contexto, aquí a partir del verso 33 el Señor está dando una parábola. ¿Cómo se llama la parábola? ¿La están viendo conmigo? Los labradores malvados. Y es una referencia a quién? A Israel. A Israel. La viña es la nación del Señor. Los labradores son el pueblo de Israel. Y el Señor es el dueño de la viña. Dios es el dueño y envió labradores y envió mensajeros y los mataron. Luego dice que mandó a su hijo. ¿Y qué hacen? Lo mataron. Y por esto, en este verso acá, y esto está claro, hermano, yo no sé cómo es que un cristiano leyendo esto en la palabra no puede ver con claridad lo que aquí dice. Este es el pueblo de Israel. Y Jesús, ¿qué les dice a ellos? Jesús les dice que el reino de Dios será quitado. Así que el reino le sería quitado a Israel, el reino quitado a Israel. No dice que de otra manera Israel se mantiene como el pueblo exclusivo de Dios. Jesús dice que el reino le sería quitado a Israel. ¿Por qué le sería quitado? Porque ellos rechazaron. Lea la parábola. Dice la parábola acá que el dueño de la viña se le entregó a unos labradores y luego quería buscar frutos, y cuando enviaba a alguien a recoger frutos, ¿qué hacía? Lo apedreaban, lo echaban, y finalmente, ¿qué hace el dueño? Manda a su hijo. Y los labradores, ¿qué hacen? Dicen, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. Es una parábola, pero bien sabemos que se cumplió exactamente en el pueblo de Israel. Y Jesús, advirtiéndole acerca de esto, les dice que el reino de Dios será que quitado de vosotros y será dado a quienes, a gente que produzca los frutos de él. ¿Usted sabe lo que significa la palabra gentil? Eso es gente, muchedumbre. Aquí Jesús estaba diciendo con claridad a quién le sería dado el reino que Israel iba a perder, que Israel estaba rechazando. A partir de la muerte de Cristo, los seguidores del evangelio del reino que él predicó se convirtieron en ese pueblo exclusivo de Dios. ¿Hasta cuándo Israel fue el pueblo especial de Dios? Hasta la muerte de Cristo. Esto debe quedar claro. Hasta ese momento, esta nación se mantuvo como el pueblo especial de Dios. Ahora, ¿a quién le entregó el Señor este reino que comenzó a establecer en Israel? Esa fue la obra de Jesús. Vino a establecer el reino de Dios, a salvar al hombre. Ahora, es importante de que nosotros entendamos que Jesús vino a su pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Israel. Ese pueblo que él había separado 1500 años atrás. Pero Israel no lo recibió como nación, lo rechazó. Jesús solo fue recibido por unos cuantos cientos o algunos miles de judíos que creyeron en él. Acá no estamos diciendo que todos los judíos rechazaron al Señor, pero muy pocos lo aceptaron. Fueron muy pocos. Era para que todo el pueblo
aceptar al Señor como el Mesías. Así que el Señor estableció aquí algo muy interesante y nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y usted, por favor, que me está viendo a través de Facebook o a través de YouTube, mire, no crea ni tampoco discuta lo que yo estoy diciendo sin ver la Biblia, porque a veces hay una costumbre que tienen algunos cristianos que sin ver la Biblia, sin leer las evidencias, tienen ya una posición. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ya vimos que el reino le sería ¿qué? Quitado a Israel, lo dijo Jesús, Esto no es una broma. Él está hablando de una parábola, pero este punto no es parabólico, está hablando de algo literal. Ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 hasta el 13. Vamos a ver. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver los versos 11 hasta el 13. El 11 y el 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros leemos estos versículos expresados por el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo, debemos ver paso a paso, hermanos, cómo esta verdad aparece tan clara. Aquí está hablando de Jesús. Dice que a los suyos ¿qué? Vino. ¿Y los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? Israel. Israel, Él es el Mesías que debía nacer en Israel. Y Él vino a los suyos, a Israel. ¿Pero qué dice? No le recibieron. Así que Jesús dijo que el reino iba a ser quitado. Al rechazar a Jesús, ¿qué pasa? El reino iba a ser dado a gente que produzca que los frutos de Él. ¿Y qué sigue diciendo el verso 12? Más, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver. ¿Puede una persona ser pueblo de Dios y no ser hijo de Dios? O sea, esto es algo que esto como que rompe la cabeza. Pensar y decir que una persona por su raza, por su nacionalidad, por ejemplo, mirar un judío hoy y decir, él es del pueblo de Dios, él es del pueblo de Dios y no cree en Jesús. ¿Puede alguien ser hijo de Dios y no creer en Jesús? O sea, es imposible, porque Jesús es Dios. A veces, yo no sé, pero de una manera, yo diría ingenua, de una manera inocente, de una manera tal vez tan liviana, nosotros caemos en este tipo de cosas, porque aquí la palabra de Dios dice que solo a los que creen en el nombre del Señor se les llama ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los hijos de Dios? Dice que no son engendrados de carne. Vamos a ver, el pueblo de Israel era pueblo de Dios espiritualmente o a través de la carne, porque era por descendencia de Abraham, los patriarcas, Jacob. Entonces se forma el pueblo de Israel. Por esta razón, los descendientes de ellos eran pueblo de Dios.
Pero después que Israel rechaza al Mesías, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son? Todo el que cree en el Señor, todo el que cree en Jesús. Entonces, hermano, debemos tener claro esto. Un judío que cree en Jesús, ¿qué es? Hijo de Dios. Un judío que cree en Jesús es parte del pueblo de Dios. Y hay muchos judíos que creen en Jesús. Ellos son pueblo de Dios. Pero los demás que no creen en Jesús, ¿cómo pueden ser pueblo de Dios? Yo quisiera que alguien me lo explique de alguna manera bíblica, utilizando lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo se puede ser pueblo de Dios y no ser hijo de Dios? ¿Cómo se puede ser pueblo de Dios sin creer en Jesús, cuando Jesús fue el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra? Y donde quiera que alguien cree en Jesús, ¿qué es? Hijo de Dios. Y es que pueblo de Dios. Donde quiera que alguien cree en Jesús, pues va a ser un hijo de Dios, aunque no sea de una determinada raza. A través de la sangre de Cristo, todos nos convertimos en hijos de Dios al creer en Jesús. Se le hace muy difícil demostrar al dispensacionalismo que alguien que no sea un hijo de Dios, porque no cree en Jesús, pueda formar parte del pueblo de Dios. Semejante contradicción es inconcebible. Alguien diría que en Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, Pablo dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es probable. Sería interesante leer todo el pasaje completo, leer desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, para ver qué es realmente lo que está diciendo allí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9 hasta el 11? Lo cual recomiendo que más adelante todo el que sienta un poquito de curiosidad por esto, pues vaya y lo lea. Pablo allí está señalando que Israel en el nuevo pacto no ha sido desechado. Eso es lo que Pablo está diciendo, que Israel no ha sido desechado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no desecha ninguna nación. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo. ¿Y es para quién? Para todo aquel que crea. Mire, el nuevo pacto no excluye a ninguna nación. Todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. ¿En qué? En la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Dice el libro de Gálatas capítulo 3. Es Cristo. Está hablando acerca del Señor Jesús. Así que ni Israel ni ninguna nación está excluida, está desechada. Lo que estamos viendo es que el abanico de oportunidad se abre de manera tal que ahora Israel deja de ser el pueblo exclusivo de Dios, y bien sabemos por qué, porque rechazó al Señor, rechazó el reino, y ahora el Señor habla el reino ¿para quiénes? Para todas las naciones del mundo. Así que debemos entender que cuando un judío acepta a Cristo, pasa a ser pueblo de Dios. Cuando un griego acepta a Cristo, pasa a ser pueblo de Dios. Cuando un africano acepta a Cristo, pasa a ser pueblo de Dios. No es asunto de raza, no es asunto de sangre, es asunto de Cristo, de creer en el Señor. Vamos a ver cuál es la promesa que el Señor le hace a Abraham, de la cual depende esto que estamos hablando. Es Génesis
capítulo 22, verso 18. Alguien, por favor, que se lee esta cita. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le prometió a Abraham que en la simiente, ¿qué es una simiente? Un hijo, un descendiente. Dios le dice, en tu simiente serán bendecidas, ¿quiénes? ¿Quiénes? Yo no creo que Dios esté hablando tonterías, ¿verdad? Todas las naciones bendecidas, no una sola nación, no Israel solo. Israel tiene la bendición directa de Abraham, pero en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es el que ha bendecido las naciones de la tierra? El Señor Jesús. Simiente de Abraham es lo que el Señor aquí está ofreciendo. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta verdad. En el antiguo pacto, todas las naciones estaban desechadas y solo entraba Israel. En la cita de Romanos, lo que Pablo aclara, Romanos capítulo desde el 9 hasta el 11, me estoy refiriendo, allí Pablo aclara que al final Israel será renovado, pero no toda la nación, sino solo un remanente de ella, pero no a través de la ley mosaica. No es construyendo un tercer templo para hacer sacrificio de animales, como creen muchos de nuestros hermanos del dispensacionalismo, que sí, la señal de Israel, que ya están preparando una vaca roja, que ya están por construir un templo. Donde estuvo el templo está la mezquita de Omán, la cúpula, algo que tiene una cúpula dorada que sale en todas las fotos de Jerusalén. Hermanos, mover eso de ahí es producir una guerra mundial. Mover ese templo de ahí. Y ahí era que estaba. Pero vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que los judíos de alguna manera construyan el templo. En ese templo no estará la gloria de Dios. En ese templo se piensan hacer sacrificios de animales. Eso es blasfemo contra Dios. Total blasfemia contra Dios. Para alguien pensar que Dios va a poner su gloria, que eso se le puede llamar el templo de Dios y que allí se van a cumplir en aquel templo las profecías que aparecen registradas en gran parte del Nuevo Testamento. Así que es importante que entendamos que el remanente de Israel que será salvo al final, antes del reino milenial, será a través de la gracia de Cristo. Vamos a ver, y quisiera que alguien se lea esta cita, Romanos capítulo 11. Vamos a ver, versos 5 hasta el 10. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dijo, espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite
en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sea oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Noten, hermanos, aquí este pasaje, que es una corta sección de lo que he estado señalando en Romanos, capítulo desde el 9 hasta el 11, aquí nosotros podemos ver que un remanente de Israel será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Al final, un remanente. ¿Qué es un remanente? Unos cuantos. Lo que queda, una porción. Una porción es un remanente. Y es lo que se va a salvar. No todo Israel. Cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, está hablando del remanente fiel, que antes de que el Señor aparezca a establecer el reino, va a recibir a Jesús como su Salvador. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esta situación, Israel como pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, algunos presentan que la iglesia es como un accidente, y es lo que presenta el dispensacionalismo. Voy a hacer esta proyección aquí para que veamos cómo lo presenta el dispensacionalismo. Aquí está Dios con Israel. Déjenme sintetizar a Israel. Dios está con Israel 1500 años hasta la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo, entonces, como Israel rechazó, entonces aquí viene la iglesia. Mire, la iglesia recibe lo que Israel no quiso. Dios dice, ok, como ustedes lo rechazaron, déjame darle esto a la iglesia. Aquí viene la iglesia. Y esto es la iglesia, como si fuera un accidente. Y luego que eso es lo que dice el dispensacionalismo, luego que la iglesia aquí se va al cielo, Dios continúa otra vez con Israel, y vuelven los sacrificios, y vuelven todos esos disparates, que no es otra cosa que se puede decir claramente, todo un disparate. Cuando la iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo, Cristo no murió por Israel. Pablo dice que Cristo en Efesios capítulo 6, búsquelo, Efesios capítulo 6, dice que Cristo murió por la iglesia. Y Cristo viene por la iglesia. Y es la iglesia la que celebra las bodas del Cordero. No hay otra cosa. Se han inventado por ahí que Jesucristo tiene esposa y novia. ¿Qué les parece? Que la iglesia es la novia y que Israel es la esposa. O sea que el Señor, aparte de cualquier cosa, tiene también una esposa y un amante. Es como sacrílego, como inconcebible ese tipo, solo por querer retorcer las escrituras para tratar de amoldarla a lo que ha sido un concepto que tristemente muchos creyentes tienen. Esto es mentira completamente, hermanos. Es mentira. Y tal vez usted me oye expresar esto así tan claro y decir, pero tal vez esto no es mentira. Vamos a ver si es mentira o no. Vamos a ver si la Biblia dice que Israel sigue separado de la iglesia y que Dios tiene un trato con Israel y que tiene un trato con la iglesia aparte. Israel por un lado salvándose y la iglesia por el otro salvándose. Es decir, la iglesia se salva a través de Cristo, pero Israel ¿a través de qué? ¿A través de qué? Sin Cristo no hay salvación.
Si todos los profetas y todos los que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron mirando al Mesías que había de venir, porque fuera de Cristo no hay salvación. ¿Quién puede salvarse que no sea a través de la obra de Cristo? Nadie. Abraham se salvó por Cristo. ¿Por qué? Porque Abraham vivió, y así lo dice el libro de los Hebreos capítulo 11, dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible y él buscaba la ciudad que tiene arquitecto, cuyo constructor es Dios. Y lo dice claro, Hebreos 11, que toda esa gente se salvaron mirando hacia aquel que había de venir. Así que, miren, todos los que fueron antes de Cristo se salvaron mirando al Cristo. Aquí está, voy a poner una cruz aquí. La cruz de Cristo. Todo estos que vivieron antes miraron hacia la cruz de Cristo que había de venir y fueron salvos por la fe. Y lo que hoy hemos sido salvados es mirando al Cristo que ya vino. Toda la salvación, toda la gloria es para Cristo. Ahora, vamos a ver si esto que yo acabo de decir lo dice la Biblia. Yo voy a leer esta cita, hermanos. Vamos a buscar Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Yo voy a leer, es un pasaje un poquito extenso, pero lo voy a leer porque es importante que el pueblo de Dios vea lo que dice la palabra. El problema es que a veces lo vemos y la palabra lo dice y terminamos contradiciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos lo que dice acá. Efesios capítulo 2. Versículo 11, vamos a leer el pasaje completo, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿con quién está hablando Pablo? Con los que no eran judíos. Dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque todo el que debía ser pueblo de Dios, si era hombre, tenía que circuncidarse. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué está diciendo? Ustedes, las naciones gentiles, no estaban. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pueblo exclusivo. ¿Cuál era? Israel. Ustedes no eran israelitas. Así que no estaban. Hay un pero en el verso 13, ¿verdad? Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Así que nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido juntados. Es lo que la palabra de Dios dice aquí a través de la sangre de Cristo. Seguimos viendo, esto es muy interesante. Dice, hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Hermanos, ya no hay dos pueblos de Dios, la iglesia por un lado, Israel por el otro. Eso es mentira. La Biblia dice que Cristo tomó a los israelitas y los juntó con los gentiles por su obra, y de los dos hizo que un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? Los que creen en Él, el pueblo del Señor. No dos pueblos, salvándose los israelitas por un lado y los gentiles por el otro. Dice acá que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que nos separaba. ¿Cuál era? Israel, pueblo de Dios, los gentiles, no pueblo de Dios.
pero Cristo quita, derriba esa pared. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes eran? Nosotros éramos los que estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, ¿ven? ¿Quién eran los que estaban cerca? Su pueblo, a lo suyo vino y le anunció que la buena nueva, el evangelio del reino. Dice, verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hablando con los gentiles, así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es lo que es un advenedizo? Un pegado. Un advenedizo, un arrimado. Ya no sois extranjeros, ya no soy advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo me dice alguien que eso va a cambiar en algún momento? Lo que la palabra de Dios dice, lo que Cristo hizo, va a cambiar. Dice acá, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué hizo el Señor de los dos pueblos? Uno solo. Quitó la separación. Ya no dos pueblos. Ya no es verdad que Dios se está tratando ahora con la iglesia se va al cielo y Dios continúa con Israel. Eso no es verdad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que la iglesia es ese pueblo de Dios que el Señor reunió de los que estaban cerca, los judíos, pueblo exclusivo, y los que estábamos lejos, los gentiles. Así que este verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Esa es la palabra que debemos entender. De ambos pueblos. Esto no necesita una interpretación, hermano. Esto está totalmente claro. Aquí está hablando de los gentiles y los judíos. Y a través del sacrificio de Cristo, el Señor los juntó y ya son un solo pueblo. El dispensacionalismo, escuela teológica que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, ha vuelto otra vez a levantar la pared de separación entre judíos y gentiles que Cristo derribó con su sacrificio, enseñando que Dios sigue tratando por separado con judíos y con gentiles, y que en el final de los tiempos esa separación se va a agudizar mucho más cuando Dios quite su atención de los gentiles y solo trate con Israel. Hay un hermano muy bueno, por cierto, Evis Carballosa se llama, señala que el dispensacionalismo mantiene una diferencia entre Israel y la iglesia. Una diferencia entre Israel y la iglesia, pero esta diferencia aquí fue quitada por el sacrificio de Cristo. El apóstol Pedro también dice que la iglesia es el único
y auténtico pueblo de Dios en la tierra, que Israel, por su desobediencia, tropezó en la palabra de Dios. Vamos a ver esta última cita, yo la voy a leer también porque quiero ir explicando. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice desde el verso 4 hasta el verso 10. Ya vimos lo que Pablo dice, que de dos pueblos hizo uno y que esto no va a cambiar, no va a ser revertido. Vamos a ver lo que nos dice Pedro también aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo Jesús es esa piedra viva. Y vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la piedra principal. En Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo, Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿quiénes no creyeron? Los judíos. Dice, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores? Israel. Ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. ¿De quién está hablando aquí Pedro? De Israel, que rechazaron. Ahora, vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a ver lo que nos dice el verso 9 y el 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Sigue hablando de Israel, ¿verdad? Sigue hablando de Israel. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta este momento no está claro, ¿verdad? Cualquiera dice, pero ¿está hablando de los judíos o de quién está hablando? Pero el verso 10 lo explica con toda claridad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quiénes son? Los gentiles, que en otro tiempo no era pueblo. No era pueblo porque Israel era el pueblo exclusivo de Dios. Vuelvo y repito. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando aquí con los que no son judíos y también con los judíos que creen en Jesús. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que creen en Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Así que, hermanos, Israel dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Esto no va a variar, esto no va a cambiar. No puede haber ninguna retorcedura de las Escrituras para venir con algún invento extraño y decir, esto va a cambiar y Dios vuelve otra vez a tratar con Israel. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso es una retorcedura
de la Escritura para llevar la Escritura a un concepto que se comenzó a creer en el siglo XIX, que es de donde viene el dispensacionalismo que separa a Israel de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que ya Dios no se interesa en Israel. Por supuesto que Dios se interesa en Israel porque Dios sigue salvando a los judíos. Que ya lo de Israel no tiene ninguna importancia, ya dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios, pero hay un judío que es el Mesías y que va a reinar sobre las naciones, y es judío. Que Dios tendrá algún plan con Israel como nación, por supuesto que lo tiene. ¿Cuándo vamos a ver esto? La semana próxima. Vamos a concluir la tercera parte y vamos a ver esta enseñanza muy importante. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Guarden estas citas bíblicas, hermanos, porque es importante que nosotros mantengamos estas verdades. Cuando nos encontremos con alguien por ahí, a veces, hermanos, con muy buena intención y hasta sana intención, pero muy mal informados, porque estas cosas están claras en la palabra de Dios, que nosotros sepamos cómo mostrarle con amor, con paciencia, estas verdades que contiene la palabra del Señor. No sé si hay alguna pregunta, hermano Carlos. No es pregunta, pastor, pero es concerniente que los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham ellos eran pueblo de Dios. Uh-huh. Y en cierta ocasión el Señor les dijo en San Juan capítulo 8 que el padre de ellos era el diablo, les dijo. Uh-huh. Porque les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y el Señor le dice, nuestro padre, en el 39 dice, nuestro padre es Abraham, le dijeron ellos. Entonces el Señor les dice que si fueran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, harían las obras que Abraham hizo, pero Él les dice que son hijos del diablo porque no lo aceptaron a Él y no aceptaban sus enseñanzas. Así que si Jesús le dijo a esos judíos que son hijos del diablo, no puede ser pueblo de Dios, ¿verdad? El que rechaza a Jesús no puede ser pueblo de Dios. Así que vamos a ver la semana próxima cómo concluimos este punto y qué es lo que sí va a pasar con Israel, ¿eh? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, mis hermanos, permítanme orar para terminar este estudio bíblico. Padre bendito, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque más allá de lo que son nuestras ideas está la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Ayúdanos a comprender que tu obra es perfecta y que así como tú escogiste a Israel para que fuera tu pueblo especial, hoy ha escogido la iglesia para que sea tu representante en todas las naciones de la tierra. Ayúdanos a dar testimonio de ti, que no endurezcamos nuestros corazones, que no seamos rebeldes como fue el pueblo de Israel, que disfrutemos de esa paz y de esa bendición tuya, de todo aquel que te ama y que se convierte en tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.